Evangelio de hoy. Lunes, 21 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 12, versículo 38 al 42. En aquel tiempo, algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Él les respondió: Esta generación perversa y adúltera exige una señal. Pero no se le dará otra señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La petición de un signo que revele lo invisible. Los escribas y fariseos se aproximan a Jesús con palabras que disimulan una exigencia velada. Maestro, queremos ver una señal hecha por ti. Tras esa fórmula educada palpita el pulso de un corazón incrédulo. No buscan un signo para convertirse. Anhelan un espectáculo que confirme sus esquemas. Creen poseer la brújula de la verdad religiosa y pretenden que el nazareno se someta a sus coordenadas. Pero el Evangelio abre el telón de lo divino. Allí donde la mirada humana no alcanza. Y la lógica de Dios desborda el molde de la prueba que ellos reclaman. El trasfondo del corazón incrédulo. Exigir una señal a Dios es erigirse en juez del misterio. Colocar al Omnipotente en el banquillo de los acusados. Es olvidar que el verdadero signo ya vibra en la palabra encarnada. Cuando el corazón se cierra en la autosuficiencia religiosa, incluso los milagros se reducen a fuegos artificiales que se consumen en la noche. Jesús percibe esa dureza interior, ese músculo espiritual, agarrotado por el miedo a perder el control. Y responde no con un trueno deslumbrante, sino con la humilde grandeza de la profecía. La señal de Jonás, descenso y retorno en el vientre del misterio. No se les dará otra señal que la de Jonás. Con esta frase, Jesús conduce a sus oyentes a una memoria antigua. El relato del profeta que desciende a las entrañas del gran pez, 3 días y 3 noches. Antes de anunciar conversión a Nínive. El signo no es un rayo quebrando el cielo. Es un descenso oscuro, un silencio gestante. Una experiencia límite donde la muerte parece tener la palabra última. Jonás anticipa a Cristo, que será tragado por el abismo de la cruz, escondido en el seno de la tierra. Y finalmente alumbrará la aurora de la resurrección. El vientre del gran pez y el sepulcro, matrices de nueva creación. El vientre del pez no es solo prisión. Es matriz que rehace al profeta desde dentro. En la penumbra viscosa, Jonás aprende el idioma del reconocimiento y del cambio. De igual modo, el sepulcro donde reposará el Hijo del Hombre se transformará en laboratorio cósmico de la vida nueva. El signo mayor, por tanto, no es la suspensión de las leyes naturales, sino la transformación de la muerte en manantial de gloria. 3 días, el tiempo secreto de la gestación divina.
El número 3, repetido 3 días y 3 noches, evoca plenitud. Ritmo trinitario, maduración perfecta del designio de amor. No es simple cronología. Es símbolo de un proceso que ningún ojo humano puede apresurar. Para la mente que exige señas rápidas, los 3 días resultan una eternidad. Sin embargo, para el corazón que confía, esos días son el pulso mismo del misterio que abre caminos de resurrección más allá del cálculo. La reina del sur y la sabiduría que desborda los mapas. Jesús evoca a la reina de Sabá, figura de búsqueda incansable, que viaja desde los confines del mundo antiguo para escuchar la sabiduría de Salomón. Ella no se conforma con rumores. Se mueve, se expone, atraviesa desiertos con sed de verdad. Al contrastarla con los líderes incrédulos, el maestro muestra la paradoja: los paganos intuyen lo que los expertos religiosos desprecian. La sabiduría encarnada está delante de ellos. Y aquí hay alguien más que Salomón. Nínive, la conversión que brota del estremecimiento. Los ninivitas escuchan la voz vacilante de un profeta. Remiso y tiemblan hasta la hondura. Se revisten de saco, se sientan sobre ceniza y cambian su camino. Ellos apenas percibieron reflejos del designio divino. Sin embargo, acogieron la llamada con docilidad fulminante. Esos paganos se alzarán como testigos contra los que, teniendo la palabra hecha carne, a un palmo de distancia, cierran los oídos y los ojos. Más que Jonás, más que Salomón, la sobreabundancia de lo definitivo. Cristo es más que el profeta que sobrevivió al pez. Es el verbo que desciende hasta el fondo de la historia para recrearla. Es más que el rey sabio que deslumbró con respuestas. Es la sabiduría en persona, la palabra que arde y consuela. Ante tal presencia, pedir otra señal revela la ceguera, que confunde la luz del mediodía con la penumbra. El silencio frente al espectáculo. Jesús rehúsa entrar en el juego del sensacionalismo espiritual. Su reino no se basa en efectos especiales, sino en la conversión interior. El signo que ofrece es duro para el ego, porque exige bajar con él al vientre de la tierra, morir a las propias seguridades y resurgir en la confianza. Quien solo quiere fuegos artificiales no soporta el resplandor callado del sepulcro vacío. La señal interior, el amor crucificado que late en lo íntimo. El signo de Jonás alcanza su culmen en la Pascua. Cristo crucificado y resucitado palpitando en el centro del ser humano. Cada vez que el discípulo abraza su noche y espera, se hace contemporáneo de esos 3 días misteriosos. Cada vez que el corazón se deja traspasar por la palabra, realiza la travesía de la reina del sur. La señal ya arde en lo profundo, solo falta descorrer el velo de la incredulidad. El viaje al interior del propio abismo. Aceptar la señal de Jonás es reconocer que en cada uno existe un vientre oscuro que nos traga. Puede llamarse fracaso, enfermedad, pecado o derrota. Mirar ese abismo junto a Cristo convierte la caverna en matriz. El miedo en oración, la pérdida en camino hacia la luz. Así, el signo deja de ser relato externo y se vuelve experiencia pascual encarnada en la biografía concreta. El juicio que nace del testimonio de otros. Jesús declara que tanto los ninivitas como la reina del sur se levantarán en el juicio contra esa generación. Porque ellos respondieron con fe a signos menores.
mientras que los contemporáneos de Jesús, habiendo recibido mucho más, no creyeron. Este juicio no es un acto de venganza divina, sino una manifestación de justicia profunda. Quienes supieron reconocer la verdad desde lejos, se convierten en testigos contra quienes la tuvieron cerca y no la abrazaron. Así también nosotros seremos juzgados. No solo por lo que hicimos o dejamos de hacer, sino por cuánto se nos dio y cómo respondimos a esa gracia. Hoy somos esa generación. Aunque este pasaje habla de una generación concreta, en el tiempo de Jesús, también se dirige a nosotros hoy. Vivimos rodeados de signos, de testimonios de fe, de la presencia constante de Dios en lo cotidiano. Sin embargo, muchas veces vivimos como si Él no existiera, como si todo fuera casualidad o mérito humano. Tenemos más que Jonás, más que Salomón, más que la reina del sur. Tenemos la Eucaristía, el Evangelio, los sacramentos, la comunidad creyente, el testimonio de los santos, la acción del Espíritu Santo. ¿Y aún así seguimos pidiendo señales? El peligro de acostumbrarse a lo sagrado. Uno de los mayores riesgos espirituales es la familiaridad vacía. Estar tan cerca de lo santo, tan rodeados de gracia, que dejamos de valorarla. Como quien vive al lado del mar y ya no percibe su belleza. O quien pasa cada día frente a una catedral y nunca entra a orar. Los contemporáneos de Jesús lo tenían físicamente presente, pero sus corazones estaban lejos. Hoy podemos tener Biblias, iglesias, imágenes, rezos. Pero si no hay conversión interior, de poco sirven. La verdadera señal está en la cruz. La señal definitiva del amor de Dios no es una luz en el cielo, ni un milagro llamativo. Es la cruz de Cristo. Ese madero que el mundo considera locura. Es en realidad la mayor manifestación de poder y sabiduría divina. Porque allí Dios no actuó para impresionar, sino para redimir. Y desde la cruz, Cristo nos sigue hablando hoy. Nos dice que el amor verdadero no se impone, sino que se ofrece. Que el reino de Dios no se construye con signos espectaculares, sino con entrega humilde y constante. La fe como respuesta y no como exigencia. Jesús no niega que haya señales. Lo que rechaza es el corazón que exige como condición para creer. Porque la fe no se impone, sino que se propone. Es una respuesta libre al llamado del amor. El verdadero creyente no dice, muéstrame y creeré, sino creo, y por eso veo. Y cuanto más cree, más descubre la acción silenciosa pero real de Dios en su vida. Aquí hay alguien más grande. Esta frase se repite 2 veces en el pasaje, como un eco que resuena con fuerza. Aquí hay alguien que es más que Jonás. Aquí hay alguien que es más que Salomón. Y ese alguien está entre nosotros. Jesús no es un maestro más, ni un profeta más, ni un sabio más. Es el Hijo de Dios vivo, presente en la historia. En la iglesia, en nuestro corazón. La sabiduría que se desprecia cuando se encarna. Es profundamente revelador como muchas veces. El ser humano rechaza la sabiduría cuando ésta se presenta. Con un rostro humano, cuando se acerca a su vida cotidiana. Y se expresa en palabras simples. Jesús, que es la sabiduría encarnada. No vino con discursos filosóficos ni rodeado de pompa, sino con palabras de vida y gestos de misericordia. Y esa cercanía desconcertó a muchos, porque esperaban un Mesías espectacular.
lleno de señales celestiales y demostraciones de poder. Pero la verdadera grandeza no grita ni se impone. Se manifiesta en la humildad, en la coherencia, en la ternura, en la entrega. Por eso, quien no tiene el corazón preparado para lo pequeño, para lo discreto, no podrá reconocer a Dios, aunque se le aparezca frente a los ojos. La resistencia que nace del orgullo espiritual. Los escribas y fariseos que pedían una señal. No eran ignorantes ni alejados de la religión. Eran los más instruidos, los que sabían interpretar la ley y los profetas. Los que guardaban cada norma con meticulosidad. Pero su conocimiento se había vuelto un muro en lugar de un puente. El orgullo espiritual es uno de los obstáculos más difíciles de remover, porque se disfraza de virtud. Se puede saber mucho de Dios, hablar mucho de Dios, y sin embargo no conocer a Dios verdaderamente. Porque conocerlo es amar su voluntad, dejarse transformar por su palabra. Dejar que rompa nuestros esquemas, nuestras seguridades. Y eso, los corazones endurecidos no lo soportan. El corazón como escenario del milagro más grande. Jesús no vino a hacer espectáculos. Él vino a sanar los corazones, a levantar a los caídos, a liberar a los cautivos, a traer luz a quienes caminaban en tinieblas. Cada encuentro con Él era un milagro en sí mismo. Una vida restaurada, una dignidad devuelta, una esperanza reavivada. Pero ese tipo de señales no interesaban a los que querían fuegos artificiales divinos. Querían algo que los deslumbrara, pero sin comprometerse, sin verse transformados. Y así, la señal más profunda, la del amor que salva, les pasó desapercibida. La urgencia de una fe viva hoy. En nuestra época, donde abunda la información y la tecnología, también podríamos caer en el mismo error. Queremos pruebas, explicaciones, razones visibles. Queremos que Dios actúe según nuestras condiciones. Pero no nos detenemos a mirar cómo ya ha estado actuando. Silenciosamente, día tras día, en lo profundo de nuestro ser. La fe no es pasividad, sino decisión constante. Es optar por ver con los ojos del alma, por creer aun cuando no sentimos. Por confiar cuando no entendemos. Y es allí donde se produce la verdadera señal. Cuando el corazón se abre y se rinde ante el misterio de un Dios que ama. El Espíritu Santo como señal permanente. Jesús prometió que, después de su partida, enviaría al Espíritu Santo para que guiara, enseñara y recordara todo lo que Él había dicho. Y esa promesa se cumple cada día en la Iglesia y en el corazón de los creyentes. El Espíritu Santo es la señal viva, la presencia invisible pero poderosa, que anima la fe, que sostiene la esperanza, que enciende el fuego del amor. Quien busca una señal de Dios, solo necesita volverse dócil al Espíritu. Escuchar su voz en la oración, seguir sus inspiraciones. Dejarse corregir y mover por Él. No hay mayor milagro que un corazón que perdona. Que un alma que se entrega, que una vida transformada por amor. Caminos de conversión como respuesta a la señal. La señal de Jonás implicaba un llamado claro a la conversión. La ciudad de Nínive escuchó, se estremeció y cambió de rumbo. Hoy también, cada uno de nosotros es llamado a replantear su camino. A revisar su corazón, a dejar atrás lo que lo aleja de Dios. La conversión no es un evento puntual, sino un proceso diario. Y no se trata solo de cambiar comportamientos.
sino de abrir espacios nuevos a la gracia, de permitir que Dios transforme nuestras motivaciones más profundas. Cada paso hacia Él es una señal de que la resurrección de Cristo está viva en nosotros. La Iglesia como portadora de la señal. La Iglesia, a lo largo de la historia, ha sido depositaria de esa señal definitiva, que es Cristo mismo. A pesar de sus errores humanos, es en ella donde se custodia el Evangelio, donde se celebra la vida nueva, donde se transmite el fuego de la fe. Cada sacramento, cada acto de caridad, cada comunidad que ora y sirve es una señal visible del reino presente entre nosotros. No estamos huérfanos de señales. Solo necesitamos mirar con los ojos del alma para reconocerlas en lo sencillo, en lo cotidiano, en lo profundo. Dios sigue hablando a través de su Iglesia, aunque el mundo a menudo no quiera oír. Cuando pedir una señal es una excusa. No siempre el pedido de una señal nace de un corazón sincero. Muchas veces es una forma elegante de resistirse a creer, de postergar la decisión, de justificar la inercia espiritual. Muéstrame una prueba, decimos, cuando en realidad lo que nos falta no es evidencia, sino valentía. La pedagogía de la paciencia divina. Dios responde a la exigencia de signos no con relámpagos inmediatos, sino con la pedagogía lenta de la historia. La misma que hizo madurar a Jonás en el vientre del gran pez. La que condujo a Israel por el desierto hasta que su corazón aprendió a fiarse del maná cotidiano. En la vida de cada creyente, esa paciencia divina se manifiesta en procesos que parecen dilatarse más de lo esperado. Pero es precisamente ahí donde se fragua la confianza que no depende de demostraciones externas, sino del pulso fiel de un amor que no abandona. El signo escondido de la misericordia. Cada respiración es ya un signo, cada amanecer que se cuela por la ventana, cada latido que sostiene la fragilidad. Pero los ojos acostumbrados al espectáculo pasan de largo ante la liturgia sencilla de la misericordia ordinaria. Jesús, al remitirnos a Jonás y a la reina del sur, revela que el signo definitivo se encuentra allí donde el corazón se abre a la compasión y al asombro. No en los destellos que alimentan un instante de admiración, sino en la fidelidad que alienta una existencia entera. La mirada que transfigura la historia. Ver la señal de Jonás implica aprender a leer la historia con los lentes pascuales. Allí donde el corazón natural vería solamente un fracaso o una tumba sellada, la fe contempla un taller de resurrección. Cuando el creyente adopta la mirada de Cristo, los sucesos dolorosos dejan de ser un callejón sin salida y se convierten en umbral hacia una vida nueva, tejida con los hilos del más que Jesús pronuncia sobre cada situación límite. El eco pascual en la fragilidad humana. Nuestra carne, con sus cansancios y quebrantos, es el lugar donde la señal se hace audible. Cada herida resuena como cavidad que puede alojar el eco de la resurrección. Cuando abrazamos nuestro propio descenso, ese vientre del pez personal, y lo presentamos al Señor, la Pascua deja de ser un acontecimiento externo para transformarse en experiencia íntima que redime lo que parecía irremediablemente perdido. La confianza radical que nace del abismo. Jonás aprende a confiar cuando comprende que no puede salvarse a sí mismo.
La reina del sur confía cuando se lanza a un viaje sin garantías. Así, el Evangelio invita a soltar los asideros del control religioso y adentrarse en la gratuidad de un Dios que pide fe antes de mostrar la plenitud de sus designios. Esa confianza radical no se funda en lo que vemos, sino en quien nos sostiene, y se verifica justamente cuando la oscuridad hace imposible cualquier otra seguridad. El juicio de la fe frente a la idolatría del control. Los fariseos que piden señales revelan la idolatría del control espiritual. La tentación de domesticar a Dios y de reducirlo a pruebas empíricas. La fe verdadera, en cambio, se deja juzgar por la palabra. Se somete a la pedagogía del misterio y aprende a llamar bendición incluso a aquello que no comprende. El día del juicio, la docilidad de los ninivitas y la búsqueda apasionada de la reina del sur desenmascararán las seguridades vacías de quienes exigían a Dios que firmara su propio certificado de autenticidad. El peregrinaje interior hacia la luz. Cada discípulo está llamado a emprender un viaje semejante al de la reina de Sabá. No ya por desiertos geográficos, sino por las dunas de la interioridad. Allí donde la verdad se revela a los que preguntan con humildad y se disponen a escuchar. Ese peregrinaje no necesita caravanas lujosas, sino un corazón que reconozca su sed y se aventure a dejar la tierra conocida de las certezas para beber en la fuente viva de la sabiduría que sobrepasa todos los tronos. La sabiduría que brota del silencio pascual. En el silencio del sepulcro, cuando todo parece definitivamente sellado, germina la sabiduría que el mundo no entiende. Allí, sin testigos, la vida vuelve a latir, y ese latido inaugura una lógica nueva, donde perder es ganar y morir es nacer. Acoger la señal de Jonás supone sumergirse en ese silencio fecundo. Aceptar la paradoja, permitir que el Espíritu labre en nuestras sombras. La arquitectura de la esperanza. La alegría escondida en la lógica pascual. Quien vive desde la señal de Jonás descubre una alegría indestructible. No porque se eviten las cruces, sino porque se sabe que ninguna cruz tiene la última palabra. La alegría pascual no grita, ni necesita aplausos. Danza en lo escondido, inflama el servicio cotidiano. Ilumina los ojos aun cuando el paisaje externo permanece incierto. Es la alegría quieta de quien ha visto el amanecer surgir de un sepulcro y, por eso, ya no teme ninguna noche. Cuando la palabra no basta. Dios habla con claridad a través de su palabra. Pero cuando no la escuchamos, cuando la ignoramos, cuando la usamos solo como adorno o discurso, sufre el corazón y se endurece el alma. Entonces vienen momentos en los que Dios permite el silencio, la prueba, la oscuridad. No porque nos haya abandonado, sino porque quiere despertar nuestra sed, nuestro deseo, nuestra fe más allá de los consuelos sensibles. La señal que necesitamos muchas veces es el dolor que nos devuelve a la oración. El vacío que nos recuerda que solo Él llena. La crisis que nos obliga a mirar hacia lo alto. Luz para los sinceros. Jesús no negó las señales a todos. A los sinceros de corazón les regaló gestos, palabras, encuentros que transformaban la vida. El ciego de nacimiento, la hemorroísa, el centurión, la samaritana. Todos ellos encontraron una señal que no esperaban. Porque no pidieron con arrogancia, sino con fe. A los humildes, Dios se les muestra sin esconderse.
A los sencillos, se les revelan los misterios del reino. El que tiene un corazón limpio verá a Dios. Y no necesitará más prueba que su presencia viva en su interior. El tiempo favorable es hoy. El Evangelio de hoy es también una advertencia para nosotros. No postergar más la decisión de creer. No esperar una señal que ya se nos dio en la cruz, en la resurrección. En cada Eucaristía, en cada gesto de amor verdadero. El tiempo para volver al Señor es hoy. La señal que pedimos ya fue dada, y es una persona viva. Cristo, Hijo de Dios, Salvador del mundo. Solo nos queda abrir el corazón, acogerlo. Seguirlo y dejar que Él sea el centro de nuestra existencia. El engaño de una fe sin raíces. Una fe que solo se apoya en signos visibles, en emociones fuertes. En momentos espectaculares, está condenada a desmoronarse cuando llegue la aridez. Porque no es una fe cultivada en la intimidad con Dios, ni alimentada por la obediencia cotidiana, ni fortalecida por el sacrificio silencioso. Jesús sabe que muchos lo seguirán solo mientras haga milagros. Pero se alejarán cuando los desafíe a cargar con su cruz. Por eso, el Evangelio nos invita a preguntarnos si nuestra relación con Dios está cimentada en lo profundo. O si solo buscamos lo que brilla, lo que impresiona. Lo que entretiene el alma pero no la transforma. El juicio del corazón endurecido. Jesús menciona el juicio no como amenaza, sino como verdad ineludible. Habrá un día en que todas las intenciones quedarán a la vista, donde se revelará si fuimos sinceros o solo aparentes. Si caminamos en la luz o preferimos las sombras. El juicio no será por falta de señales, sino por la ceguera voluntaria. Por la resistencia interior, por el orgullo que impidió rendirse ante la verdad. Y serán los que menos sabían, los que menos medios tenían. Los que supieron responder con docilidad y prontitud. Ser señal para otros. Así como Jesús fue la señal definitiva para la humanidad. También nosotros estamos llamados a ser señales vivas de su presencia en el mundo. Cuando vivimos con autenticidad, con fe firme, con caridad concreta, nos convertimos en testigos silenciosos pero elocuentes. No necesitamos discursos largos, ni actos llamativos. Basta con una vida coherente, una sonrisa que consuela. Un servicio humilde, una fidelidad silenciosa. El mundo necesita testigos más que maestros. Necesita ver vidas transformadas más que palabras bonitas. La piedra rechazada. Jesús fue, y sigue siendo, la piedra que muchos rechazan. Porque no encaja en sus esquemas. Él no responde a nuestras expectativas humanas. No se adapta a nuestras exigencias caprichosas. No actúa como nosotros quisiéramos. Pero esa piedra que se rechaza, es la que sostiene todo el edificio de la salvación. Quien la acoge, aunque no entienda todo, aunque tenga dudas o heridas, encuentra un fundamento firme sobre el cual edificar la vida. El peligro de acostumbrarse a lo sagrado. Uno de los mayores peligros espirituales es acostumbrarse a lo sagrado. Ver a Jesús todos los días, escucharlo constantemente. Y sin embargo no dejarse tocar por él. Eso le pasó a muchos contemporáneos del Señor. Estaban tan cerca, que dejaron de asombrarse. Y ese riesgo lo tenemos también nosotros, que participamos en la misa. Que leemos la palabra, que oramos a diario. El corazón humano se vuelve insensible si no cultiva cada día la gratitud y el asombro. La falsa seguridad del conocimiento religioso.
Los fariseos y escribas sabían mucho de religión. Tenían autoridad, conocimiento, historia, prestigio. Pero eso no les impidió cerrarse a la verdad. Cuando la tuvieron delante de sus ojos. El saber no siempre conduce a la fe. Cuando el conocimiento no va acompañado de humildad, se convierte en un muro que nos separa de Dios. Y es posible saber mucho sobre Dios sin conocerlo verdaderamente, sin amarlo, sin seguirlo. El dolor de un Dios incomprendido. Jesús experimentó en carne propia el rechazo, la incomprensión, la dureza de los corazones religiosos de su tiempo. Y eso le sigue sucediendo hoy, cada vez que se rechaza su mensaje. Cada vez que se ignora su presencia. Cada vez que se desprecia su misericordia. Su dolor no es por orgullo herido, sino por amor no correspondido. Él quiere salvar, quiere sanar, quiere abrazar. Pero no puede hacerlo si no se le abre la puerta. Prisioneros de lo racional. La razón es un don, pero no puede encerrar a Dios. El que solo cree lo que puede medir, demostrar, controlar. Termina prisionero de su propio pensamiento. La fe no se opone a la razón, pero la trasciende. Nos lleva a una dimensión donde el corazón tiene voz. Donde el misterio tiene espacio, donde lo imposible es posible para Dios. Quien se encierra en la lógica humana nunca verá la señal divina. La conversión como única señal válida. Jesús no quiere deslumbrarnos, quiere transformarnos. Y la señal que Él ofrece siempre está orientada a la conversión. Cambiar el corazón, abandonar el pecado. Abrazar el camino del amor. No hay milagro más grande que un alma que regresa a Dios. Que un corazón que perdona, que una vida que se entrega. Esa es la señal que realmente transforma la historia. Que edifica el reino, que hace presente el cielo en la tierra. Cada día puede ser un signo. No necesitamos pedirle a Dios una señal más. Ya cada amanecer lo es, cada oportunidad de empezar de nuevo. Cada sacramento, cada gesto de amor. La vida misma es una gran señal de su bondad. De su cercanía, de su fidelidad infinita. El verdadero desafío no es ver señales, sino vivir como señal para el mundo. Y eso solo es posible si nos dejamos transformar por su palabra. Si lo escuchamos con el corazón, si nos convertimos con decisión. La ceguera voluntaria. No hay peor ceguera que la de aquel que no quiere ver. Quien se niega a abrir los ojos del alma. Aunque tenga delante la mayor de las luces, permanecerá en la oscuridad. Los fariseos veían los milagros, escuchaban la sabiduría. Presenciaban la autoridad con la que Jesús hablaba. Pero su dureza interior les impedía reconocer lo evidente. No era falta de señales, sino abundancia de orgullo. Y ese mismo peligro lo tenemos nosotros. Cuando cerramos nuestros oídos al llamado de Dios. Porque no coincide con lo que queremos escuchar. La palabra como única señal suficiente. La predicación de Jonás fue sencilla, breve, sin milagros espectaculares. Pero los ninivitas se conmovieron. Se arrepintieron, y Dios cambió su sentencia. Ellos creyeron sin ver. Hoy tenemos no solo la predicación de un profeta, sino la palabra viva del Hijo de Dios. Y aún así, muchas veces, seguimos buscando más. Dios ya nos ha hablado en su Hijo, y en Él nos ha dicho todo. No hace falta esperar más señales, solo es necesario escuchar con humildad y actuar con fidelidad. La Reina del Sur, imagen del alma que busca.
Jesús trae a la memoria la figura de la reina del sur, que viajó desde lejos para oír la sabiduría de Salomón. Ella representa el alma que anhela la verdad, que está dispuesta a recorrer distancias, que se esfuerza por encontrar la luz. No tenía promesas de milagros, ni señales grandiosas. Solo el rumor de un rey sabio. Y sin embargo, su corazón se puso en camino. Hoy, muchos tienen a Cristo cerca, presente en la Eucaristía, en la palabra, en la iglesia. Y no se mueven ni un paso para acercarse. La disponibilidad del corazón sencillo. Dios no se revela a los que exigen, sino a los que se abren. El alma orgullosa quiere ver para creer. Pero el alma humilde cree para poder ver. Los sencillos, los pequeños, los que se fían de Dios sin entender todo, son los que reciben sus señales más claras. No porque las señales cambien, sino porque sus ojos son diferentes. La fe no consiste en ver cosas extraordinarias, sino en descubrir lo extraordinario que hay en lo cotidiano cuando Dios habita en nosotros. El tiempo de la decisión. Este Evangelio nos confronta con una elección personal. O seguimos pidiendo pruebas, o empezamos a caminar con fe. No podemos pasar la vida esperando que Dios actúe como nosotros queremos. Él ya ha hecho lo más grande, entregarse por nosotros en la cruz y resucitar para darnos vida eterna. Ahora nos toca a nosotros dar una respuesta. La fe no puede ser aplazada indefinidamente. Cada día que pasa sin Dios, es un día perdido. El verdadero prodigio es el amor. Muchos esperan prodigios externos, visiones, sanaciones, manifestaciones celestiales. Pero el verdadero milagro es el amor que transforma una vida, que cura un alma herida, que vence el egoísmo. Ese amor que lleva a perdonar lo imperdonable, a abrazar al enemigo, a cuidar al que no nos da nada a cambio. Ese amor es Dios presente y actuando. Es su señal, su firma, su milagro cotidiano. No endurecer el corazón. Jesús nos previene contra el mayor obstáculo. Para reconocerlo, el corazón endurecido. Un corazón que se vuelve insensible a la gracia. Impermeable al amor, indiferente a la verdad. Esa dureza no llega de repente, se forma poco a poco. Cuando rechazamos la voz de Dios, cuando justificamos nuestros pecados. Cuando preferimos tener razón antes que tener fe. Hoy es tiempo de romper esa dureza, de pedir un corazón de carne. De dejarnos tocar por la ternura divina. La conversión como camino de sabiduría. Los habitantes de Nínive no eran sabios según el mundo, pero fueron sabios a los ojos de Dios. Su sabiduría fue reconocer el momento de la visita divina y cambiar de vida. Esa es la verdadera inteligencia espiritual. Saber cuándo es el tiempo de la gracia y no dejarlo pasar. No hay sabiduría más alta que convertirse, volver al Señor. Empezar de nuevo, confiar en su misericordia. Esa sabiduría está al alcance de todos. Y Dios la ofrece con generosidad. Más que Salomón, más que Jonás. Jesús no es solo otro profeta, ni solo otro sabio. Él es el Hijo de Dios, el Verbo eterno encarnado. La plenitud de la revelación divina. Si los antiguos escucharon y obedecieron a simples hombres enviados por Dios, cuanto más deberíamos nosotros escuchar al Hijo amado. Si Jonás pudo convertir una ciudad entera con una predicación limitada, cuanto más podrá transformar nuestras vidas.
Aquel que dio su sangre por nosotros. Tiempo de gracia, tiempo de respuesta. Hoy es el día para decidirse, para dejar de exigir y empezar a creer. Hoy es el momento para dejar de buscar señales. Y comenzar a vivir como señal para otros. Dios ya habló, ya actuó, ya vino a buscarnos. Ahora el paso nos toca a nosotros. ¿Y si respondemos como la reina del sur, como los ninivitas? Como los sencillos del Evangelio, seremos bienaventurados. Los sordos del Espíritu. El corazón que exige señales se vuelve sordo al susurro del Espíritu. Porque ¿quién vive esperando manifestaciones grandiosas? Desprecia los silencios de Dios, que a veces son más elocuentes que cualquier prodigio visible. Cuando el alma se acostumbra a reclamar, deja de escuchar lo esencial. Y Dios habla no solo en lo grande, sino también, y sobre todo, en lo pequeño, en lo oculto. En lo que requiere silencio para ser percibido. La lluvia que no moja al impermeable. El amor de Dios cae continuamente sobre todos, como lluvia generosa. Pero si nuestro corazón está cubierto por el impermeable del orgullo, de la autosuficiencia, de la incredulidad selectiva, nada lo empapa. Dios no deja de hablar, no deja de actuar, no deja de bendecir. Pero somos nosotros quienes, por dentro, decidimos si queremos mojarnos o no de su presencia viva. La fe que lee las señales invisibles. La fe no necesita luces de colores para saber que el cielo existe. Quien vive en la presencia de Dios puede reconocerlo en una mirada, en una palabra, en un dolor, en una caricia, en una lágrima. No necesita tormentas ni terremotos. Porque ha aprendido a ver a Dios en la brisa suave. Ese es el milagro más hermoso, el corazón. Que, aun sin ver, sigue creyendo. El alma que enciende su lámpara. La reina del sur emprendió su camino porque tenía sed. El alma que tiene sed de verdad enciende su lámpara. Se levanta, y parte en busca de luz. No espera señales del cielo, sino que se convierte en caminante del misterio. Y a ese que camina, Dios siempre le sale al encuentro. La incredulidad que levanta muros. La fe construye puentes, pero la incredulidad levanta muros invisibles que separan el alma de su destino eterno. Cada vez que negamos una inspiración, que rechazamos una llamada, que ignoramos un acto de amor divino, vamos añadiendo piedras al muro del alma. Y luego decimos que no vemos a Dios, cuando fuimos nosotros quienes lo encerramos afuera. Jesús quiere derribar esos muros, pero necesita que al menos abramos una grieta por donde su luz entre. El espejo de los que nos precedieron. Jesús nos pone delante el ejemplo de otros, los ninivitas, la reina extranjera. Los sencillos que sí supieron responder. Porque ellos son espejo donde podemos mirarnos y preguntarnos: ¿qué hago yo con la gracia que se me ha dado? Ellos tuvieron menos, y sin embargo respondieron más. Nosotros, que hemos recibido el tesoro de la fe cristiana, ¿qué fruto estamos dando? El tesoro mal aprovechado. No basta con tener fe, hay que vivirla. No basta con conocer la Escritura. Hay que dejar que nos atraviese el alma. No basta con ver señales, hay que interpretarlas y responder con amor. Tener a Jesús cerca y no escucharlo es como tener un pozo de agua viva en el patio y morir de sed por no ir a buscarla. La tragedia de la indiferencia. Uno de los males más silenciosos de nuestra época es la indiferencia espiritual.
No es que la gente rechace activamente a Dios, sino que le da igual. Y eso es más doloroso todavía, vivir como si Él no existiera. Como si su amor no valiera la pena. Esa indiferencia también pide señales. Pero solo para justificarse en su pasividad. Los que nos juzgarán. Jesús dice que los ninivitas y la reina del sur se levantarán en el juicio. Eso significa que serán testigos contra nosotros. Si no hemos sabido responder a la gracia, ellos serán recuerdo vivo de lo que sí se pudo hacer con menos. Y nuestra tibieza quedará expuesta frente al fuego ardiente de su entrega. El tiempo de cambiar es ahora. Dios no quiere condenarnos, sino despertarnos. Nos lanza advertencias, no para asustarnos, sino para sacudirnos. Nos muestra el ejemplo de quienes sí respondieron. Para que nos inspiremos, no para que nos sintamos culpables. El tiempo de la señal ya ha llegado, Jesús es la señal suprema. El signo viviente del amor del Padre. Las olas del escepticismo humano. El corazón que pide una señal muchas veces no busca realmente creer, sino confirmar sus dudas. Como olas que chocan contra la roca de la verdad. Los pensamientos incrédulos agitan el alma y la mantienen en constante inquietud. Es el escepticismo que no nace de una búsqueda sincera, sino de una necesidad interior de no comprometerse. Y Jesús, con profunda sabiduría, no responde con más ruido, sino con la invitación a una conversión interior, profunda, decidida. Caminos que conducen a la fe. La reina del sur representa a quienes están dispuestos a salir de su tierra, de su seguridad, de su orgullo, para buscar la verdad. Ella cruzó distancias geográficas, pero también barreras culturales y espirituales. Solo por conocer la sabiduría de Salomón. Hoy, muchos no quieren ni salir de su comodidad interior para escuchar una palabra de fe. Pero quien se arriesga, quien se levanta del sofá de la indiferencia, descubre una verdad que transforma y da sentido eterno. La palabra que atraviesa. Jesús no necesitaba realizar más signos externos, porque su sola palabra bastaba para tocar las fibras más profundas del alma humana. Cada vez que hablaba, no lo hacía solo a la razón, sino también al corazón, al espíritu, a lo más íntimo del ser. Pero quienes lo escuchaban con prejuicio no eran capaces de dejarse atravesar. Aún hoy, la palabra de Dios sigue viva. Pero solo actúa donde se le permite entrar sin barreras. Edificar sobre lo eterno. Quienes buscan señales para edificar su fe, muchas veces lo hacen sobre arena. Porque una fe basada en emociones pasajeras, en milagros visibles, o en hechos extraordinarios, tiende a tambalear cuando llegan las pruebas. En cambio, Jesús nos invita a edificar sobre roca, sobre su palabra, sobre su amor constante, sobre la obediencia silenciosa. Esa es la fe que permanece, que resiste, que no se agrieta ante los vientos del mundo. La ternura que no hace ruido. Dios no siempre habla desde lo espectacular, sino muchas veces desde lo imperceptible. Como la semilla que crece en lo oculto. Como el perfume que se expande sin ser visto. Así obra el Señor en lo profundo del alma. El que vive pidiendo señales, a veces se pierde lo más importante, el susurro tierno de un Dios que se acerca sin escándalo. Por eso, más que abrir los ojos hacia el cielo,
Hay que abrir el corazón hacia adentro. El dolor de no ser escuchado. Jesús, que es la sabiduría hecha carne, fue ignorado por quienes más sabían de la ley. Es el dolor de ser rechazado no por desconocimiento, sino por orgullo espiritual. Ese dolor se repite cada vez que alguien, con la verdad delante, prefiere mantenerse en la comodidad de la ceguera voluntaria. La dureza del corazón es la mayor barrera contra la gracia. El contraste entre la promesa y la respuesta. Dios ha dado más a su pueblo de lo que dio a Nínive. Más aún de lo que dio a la reina del sur. Nos ha entregado a su Hijo, nos ha dado los sacramentos. Nos ha ofrecido su Espíritu, su Iglesia, su palabra viva. ¿Y qué hemos hecho con tanto don? La fe no puede vivirse como si no fuera un privilegio inmenso, que debe tener respuesta clara y constante. La ceguera voluntaria ante la luz presente. El corazón que exige señales no es, en el fondo, incapaz de ver. Es un corazón que se ha negado voluntariamente a abrir los ojos al resplandor que ya brilla delante de él. Los fariseos no están privados de visión por defecto físico, sino por decisión espiritual. Ellos han construido un sistema en el que no hay espacio para lo nuevo, para lo inesperado, para lo que no controlan. Y cuando la luz verdadera irrumpe, lejos de rendirse a ella, la resisten, la discuten, la ponen a prueba. Como si fuera ella quien tuviera que justificarse. La lógica del corazón disponible. En cambio, los sencillos, los humildes, los pobres de espíritu, no piden señales porque reconocen en Jesús algo que los llena por completo. Su fe no necesita espectáculos porque ha sido tocada por una presencia que los transforma por dentro. Para ellos, una mirada de Cristo, una parábola pronunciada en voz baja, un gesto de misericordia, es suficiente para creer y seguirlo hasta el final. La lógica del corazón disponible no calcula ni exige. Simplemente acoge, porque sabe que el que ama no se impone. Se revela con delicadeza. El camino de la sabiduría contemplativa. La reina del sur encarna ese tipo de sabiduría, que no se contenta con respuestas fáciles. Ella emprende una travesía costosa, larga, incierta, solo por el deseo de contemplar la verdad. Es la figura de quien ama la sabiduría no como un conjunto de ideas, sino como un rostro vivo. Y ese rostro, para nosotros, es el de Cristo. Quien lo busca sinceramente, como la reina, lo encuentra. Quien lo reconoce, se postra sin exigir más. Y quien lo escucha, ya no necesita otra señal. El juicio que brota de la luz rechazada. Jesús no lanza un juicio externo, como una condena vengativa. El juicio nace del contraste entre la luz ofrecida y la resistencia a recibirla. Los ninivitas y la reina del sur se convierten, entonces, en espejo para quienes, teniéndolo todo, no supieron ver lo esencial. La presencia de esos testigos será, en el último día, una llamada de atención al corazón que se cerró por orgullo o autosuficiencia. El juicio no es otra cosa que el reflejo de las oportunidades que no supimos acoger. La pedagogía de Dios en nuestra historia. Dios sigue hablándonos a través de signos discretos. Una palabra que toca, una situación que nos sacude. Una herida que nos abre a lo invisible. La pedagogía del Señor no ha cambiado. Nos llama a ver más allá de lo evidente, a descubrir lo eterno en lo pequeño. A reconocer su paso en medio de la rutina.
Pero si el corazón no se purifica, si no hay humildad, los signos pasan sin ser percibidos. Y el amor de Dios, aunque esté presente, no encuentra morada. La cruz como signo incomprendido. La cruz es el signo por excelencia que el mundo no entiende. Es escándalo para los que buscan milagros. Es locura para los que quieren sabiduría humana. Pero para los que creen, es poder y salvación. Quien contempla la cruz con ojos creyentes, ya no necesita pedir otra señal. Porque ha visto en ese madero la compasión infinita. Da oh Dios que da la vida por sus hijos. El verdadero milagro, un corazón transformado. El mayor milagro no está fuera de nosotros. En un cielo abierto o en una curación visible. El mayor milagro ocurre cuando el corazón se convierte. Cuando el orgullo cede, cuando el egoísmo se rinde. Cuando eso sucede, incluso el más pequeño gesto de Dios basta para llenar el alma de fe. La señal de Jonás, en realidad, apunta a esa transformación silenciosa, que comienza en lo profundo y se irradia luego hacia todo lo demás. El vientre de la tierra como lugar de esperanza. 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. No son solo símbolo de muerte. Son también anuncio de vida. Jesús no permanece para siempre en la oscuridad. Él resurge, abre el sepulcro, irrumpe con luz nueva. De la misma manera, cada vez que atravesamos pruebas, desiertos, noches interiores, no estamos solos, Cristo ya ha pasado por allí. Y nos espera del otro lado. El silencio como puerta a la señal. Los signos más grandes no gritan. Se revelan en el silencio. Jesús no se impone a los fariseos con un espectáculo celestial. Él habla del signo de Jonás, un signo que se comprende solo en oración, en recogimiento, en fe. Quien vive siempre entre ruidos, no podrá captar ese susurro divino. Pero quien entra en el silencio del corazón, verá con claridad lo que antes parecía invisible. El silencio del sepulcro y la victoria invisible. Durante esos 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Cuando el mundo pensó que todo había terminado. En realidad comenzaba lo más profundo. Jesús, en ese silencio sepulcral, no está inactivo. Está cumpliendo, está venciendo donde nadie ve. El reino se gesta en ese lugar donde no hay testigos humanos. Porque allí habla solo el amor que no necesita aplausos. Ese signo es difícil de aceptar. Para el corazón que vive solo de lo visible. Pero es la única esperanza para quien se atreve a creer en lo que aún no ve. Cristo como el verdadero Jonás, obediente hasta la muerte. A diferencia de Jonás, que huyó de la voluntad de Dios. Cristo acepta libremente el camino de la obediencia hasta el fondo. Donde el profeta tuvo miedo, el Hijo del Hombre se ofrece. Donde el enviado regateaba el perdón para Nínive. Jesús se entrega incluso por quienes lo crucifican. Por eso, Él no es solo un nuevo Jonás, sino el cumplimiento pleno de lo que aquel símbolo anticipaba débilmente. El signo de Jesús es mayor porque no comunica solo una advertencia, sino una redención definitiva. El deseo de pruebas frente al deseo de Dios. Pedir señales externas revela un deseo de control más que de comunión. Dios no se da a quien quiere dominarlo. Se revela a quien lo busca por amor, a quien lo espera. Desde la pobreza de su necesidad. Por eso, Jesús se resiste a responder a la lógica de los fariseos. No porque niegue la posibilidad de signos,
sino porque ellos no están dispuestos a recibir el mayor de todos, su presencia viva. No quieren al Dios verdadero, quieren un Dios que se someta a sus condiciones. La resurrección como centro de la fe. Todo el Evangelio converge en la resurrección de Cristo. Y es esa la señal que lo define todo. Si Él no ha resucitado, la fe es vana. Pero si ha vencido a la muerte, entonces todo lo demás puede esperar. La resurrección no fue presenciada en el acto mismo por ojos humanos. Pero sus frutos son visibles en los corazones transformados. En los discípulos que pasaron del miedo al coraje, de la tristeza a la alegría. Esa es la señal que atraviesa los siglos. Y que, aún hoy, sigue ofreciendo vida eterna. La pedagogía escondida en el tiempo. Los 3 días entre la muerte y la resurrección nos enseñan que el tiempo de Dios no es como el nuestro. Nosotros queremos resultados inmediatos. Él nos invita a caminar, a esperar, a confiar en lo que se está obrando en lo oculto. Así es en la vida espiritual, no siempre vemos frutos al instante. Pero si confiamos, todo madura cuando llega su hora. Los 3 días nos preparan para saber esperar en Dios. Incluso cuando todo parece perdido. La sabiduría de Dios desarma la lógica humana. La señal que Jesús ofrece no es comprensible para quien solo mide las cosas con criterios humanos. El Mesías crucificado y sepultado no cabe en la lógica del éxito. Sin embargo, es ahí donde brilla la sabiduría divina. El signo de Jonás nos enseña que el camino hacia la gloria pasa por el abajamiento, por la entrega, por la confianza desnuda en el Padre. Quien no acepta esa lógica, no podrá comprender el Evangelio. La fe que no exige, sino que confía. El creyente verdadero no necesita ver para creer. Se fía de la palabra de Dios. Así vivió María, así creyeron los discípulos en el sepulcro vacío. Esa es la fe que agrada al Señor, no la que le pone condiciones, sino la que se abandona en sus manos. Incluso cuando no entiende. Por eso, la señal más grande está reservada no a los poderosos ni a los sabios, sino a los pequeños y a los que esperan en silencio. Nuestra historia también es pascual. Cada uno de nosotros vive, en distintos momentos, sus propios 3 días de sepulcro. Días en los que parece que Dios guarda silencio. En los que la esperanza se desvanece. En los que todo parece inútil. Pero si recordamos el signo de Jonás, sabremos que esos días no son el final, sino el umbral de algo nuevo. Nuestra historia, unida a Cristo, también está llamada a resucitar. La señal escondida en lo cotidiano. La señal de Dios no está solo en eventos extraordinarios. Está en lo cotidiano, en una palabra que consuela. En una sonrisa inesperada, en un perdón recibido o dado. Allí actúa el resucitado, aunque no lo veamos con los ojos. Ver esos signos requiere un corazón atento. Una sensibilidad espiritual que se cultiva en la oración. En la escucha, en el servicio oculto. Solo así reconoceremos al Señor que pasa, como pasó por Nínive. Como habló a la reina del sur, como se dejó tragar por la tierra para volver con gloria. Contemplar la cruz como el signo definitivo. La cruz es y será siempre el signo que resume todo el amor de Dios. Quien la mira desde la fe, ya no necesita ninguna otra señal. Allí está el lenguaje de la entrega, del perdón, de la esperanza.
El que cree en el crucificado ha descubierto la señal mayor. Dios que muere por amor y vive para siempre. Y ese signo, aunque parezca locura al mundo, es la sabiduría escondida que transforma los corazones. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.